El monstruo de Denver, sordo ante los lamentos de sus hijas, terminó confesando su abominable crimen. Sin remordimiento, sin culpa, sin piedad. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Christopher Watts y Shannon Drusek nacieron en diferentes ciudades del estado de Carolina del Norte. Él, el día 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, y Shannon, el 10 de enero de 1984 en Aberdeen. Se conocieron en el año 2010 y 2 años después, en el 2012, se casaron en el condado de Mecklenburg el 3 de noviembre. Tuvieron 2 hijas, Bella Marie Watts, nacida el 17 de diciembre del 2013, y Celeste Catherine, a quien de cariño le llamaban Sissy, nacida el 17 de julio del 2015. En el momento de su muerte, Shannon tenía 4 meses de embarazo de su tercer hijo, que sería un varón y llevaría el nombre de Nico. En el año 2013, se mudaron a una casa de 5 habitaciones en Frederick, Colorado. Era ideal para la familia que estaba creciendo. Ambos, Christopher y Shannon, eran trabajadores. Él laboraba en Anadarko Petroleum, mientras que ella vendía desde su casa un producto llamado Thrive para la empresa multinivel Level. Sin embargo, los salarios de los 2 empleos no fueron suficientes para pagar la hipoteca de su nueva casa. En el año 2015 se declararon en bancarrota. La desaparición de Shannon y las niñas. El 13 de agosto del año 2018, Shannon regresaba de Arizona, a donde había ido de viaje por motivos de trabajo. Su amiga y colega, Nicole Duff Atkinson, la llevó a su casa y la dejó con su familia a la 1:48 de la madrugada. Dormiría unas horas y se vería de nuevo con su amiga, quien la acompañaría a una cita programada con el ginecólogo. Christopher, como buen esposo y padre, se había quedado en casa cuidando a sus pequeñas hijas. Sin embargo, Shannon no llegó al encuentro con Nicole, su amiga, y tampoco contestó sus mensajes de texto. Para el mediodía de ese mismo 13 de agosto, Shannon tampoco asistió a una reunión de trabajo. Nicole, realmente preocupada, decidió ir a casa de su amiga para saber si estaba bien. Eran las 12:10. Cuando tocó el timbre, nadie respondió. Tampoco hubo reacción alguna cuando golpeó la puerta. Lo primero que se le ocurrió a Nicole fue llamar a Christopher a su trabajo y luego reportó la desaparición a la policía de Frederick. Un oficial de policía se presentó en casa de los Watts para realizar una inspección. Era la 1:40 de la tarde. Christopher autorizó que se registrara toda la propiedad. Encontraron a la mascota de la familia ilesa, pero no hubo señal alguna de la presencia de Shannon o de las niñas. Hallaron el bolso de la madre de familia con su teléfono y las llaves de la casa dentro. En su coche estacionado en el garage estaban los asientos de seguridad de las niñas. Y algo muy importante que llamó la atención fue que el anillo de matrimonio de Shannon fue localizado en su mesa de noche junto a la cama. Las autoridades toman cartas en el asunto e inicia la búsqueda. La desaparición de una madre de familia y sus hijas era sin duda un tema serio. El FBI y la Oficina de Investigaciones de Colorado se unieron inmediatamente a la búsqueda al día siguiente de la ausencia. Christopher se mostró cooperativo, pero le dijo a la policía que no tenía la menor idea de dónde podía estar su familia. Afirmó a las autoridades que desde las 5:15 de la madrugada del día 13 de agosto no había visto más a su esposa. Los medios, avisados de la desaparición y con la urgencia por encontrar con bien a la madre y sus pequeñas hijas, abrieron sus espacios y el afligido esposo Christopher dio entrevistas a 2 cadenas televisivas en Denver para pedir el regreso de su esposa e hija. Durante las declaraciones que se dieron en el jardín frontal de la casa, se escuchó ladrar a los perros de búsqueda en el fondo. Los motivos. Días antes de su desaparición, Shannon había comentado a su amiga Nicole que notaba cambiado a Christopher, su marido. Él ha cambiado. No sé quién es. No me ha tocado en toda la semana. No me ha besado. No me ha hablado. Excepto cuando estoy tratando de averiguar qué es lo que está mal, señaló. Sus sospechas de que algo no estaba bien obedecían a que su marido mantenía una relación amorosa con Nicole Kessinger, a quien Christopher había hecho creer que estaban separados.
Esta probable aventura, además de los mensajes de Watts a su amante y otras pistas, lo colocaron a él como el principal sospechoso. Los asesinatos. A Christopher se le tomó la declaración jurada y se le hizo una prueba de polígrafo que no pasó. Ante la presión de los medios, de la gente y de la policía, confesó tener una aventura. Dijo que le había pedido a Shannon el divorcio y que ella, en un arranque de ira por esta petición, estranguló a las pequeñas. Después afirmó que él, lleno de rabia por lo que había hecho su esposa, estranguló a Shannon. Finalmente, Christopher fue arrestado el 15 de agosto del 2018 después de aceptar el asesinato de Shannon. Dirigió a la policía a un lugar remoto de almacenamiento en Anadarko Petroleum, empresa para la que trabajaba, pues en ese lugar abandonó los cuerpos de su familia. Las niñas también fueron localizadas ahí. Ellas estaban en tanques de almacenamiento de crudo, mientras que el cuerpo de Shannon estaba enterrado superficialmente cerca de ahí. Ese mismo día, Christopher perdió también su empleo. Los hechos. Durante las primeras horas de la mañana del 13 de agosto del año 2018, Christopher Lee Watts asesinó por estrangulamiento a su esposa Shannon Catherine Watts, quien al momento de su muerte tenía 4 meses de embarazo, del que sería su tercer hijo. Después, ante la presión de las autoridades y un público ávido de justicia, admitió también haber matado a sus hijas Bella, de 4 años, y Celeste, de 3, asfixiándolas con una manta sobre sus cabezas. Durante el juicio, el desalmado padre de familia dijo que las niñas lo vieron cargar el cuerpo de su madre muerta, envuelto en una sábana, en el auto antes de amarrarlas. Luego, Bella, lo suficientemente mayor a sus 4 años como para darse cuenta de que algo iba muy mal, vio cómo Watts asfixiaba a su hermana Celeste. Le preguntó si le pasaría lo mismo a ella, y mientras la mataba, se defendió gritando: «Papá, no». La condena. El 21 de agosto, Christopher fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado, incluido un cargo adicional citado como muerte de un niño que aún no había cumplido los 12 años de edad mientras el acusado se encontraba en un puesto de confianza. Además, fue acusado de la interrupción ilegal de un embarazo y 3 cargos de manipulación de un cuerpo humano fallecido. En su primera comparecencia ante el tribunal se le negó la libertad bajo fianza. Posteriormente, se le fijó una fianza por $5 millones, de la que tendría que pagar 15% para ser liberado. El 6 de noviembre del año 2018, Watts se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Esto después de llegar a un acuerdo de declaración de culpabilidad para evitar la pena de muerte que, por cierto, fue abolida en el estado de Colorado 2 años después. La familia de Shannon, que no quería más muertes, estuvo de acuerdo. El 19 de noviembre, Christopher Watts fue condenado a 5 cadenas perpetuas, 3 consecutivas y 2 simultáneas, sin posibilidad de libertad condicional. Recibió 48 años adicionales por la interrupción ilegal del embarazo de Shannon y 36 años por 3 cargos de manipulación de un cuerpo fallecido. Su sentencia comenzó de inmediato. El 3 de diciembre del año 2018, Christopher fue trasladado a un lugar fuera del estado debido a problemas de seguridad. El 5 de diciembre llegó a la institución correccional de Dodge, una prisión de máxima seguridad en Waupun, Wisconsin, para continuar cumpliendo sus cadenas perpetuas. Los especialistas y los amigos. La ex perfiladora del FBI, Candace DeLong, señala que casos como el de la familia Watts no son comunes, pues generalmente el perpetrador de los asesinatos termina suicidándose, cosa que, según Christopher, contempló hacer cuando sintió culpa por sus acciones. También el exfiscal y periodista Nancy Grace, así como el consultor de aplicación de la ley Steve Cardian y la experta en lenguaje corporal Susan Constantine, analizaron la motivación, la vida secreta y el perfil de Christopher. En junio del 2021, Inside Edition publicó confesiones que Chris Watts tuvo con un amigo por correspondencia. Le explicaba que tenía planeado el asesinato de su esposa desde semanas antes y que le había suministrado oxicodona para provocarle un aborto. Sería más fácil la relación con su amante, Nicole Ketzinger, quien, por cierto, lo creía divorciado. Actualidad.
Watts cumple cadena perpetua en una prisión de Wisconsin y sigue siendo el propietario nominal de la casa que compró con Shannan. Sin embargo, los padres de ella llegaron a un acuerdo con él en una demanda por $6 millones por homicidio culposo en 2019, lo que hizo que se aplicara un gravamen a la casa de Frederick, Colorado. Esto quiere decir que los ingresos de cualquier venta se entregarán a ellos. Watts y Shannan compraron la casa recién construida en el 2013 por algo menos de $400,000. Ahora está valorada en casi el doble. La casa de 4,200 pies cuadrados incluye 5 dormitorios y 4 baños a la vuelta de la esquina de la escuela local y el parque infantil y, tristemente, un monumento a la perforación petrolera. Chris Watts, conocido como el monstruo de Denver por asesinar a su esposa e hijas, pasa sus días en prisión fuertemente resguardado y despreciado por otros reos, leyendo la Biblia y escribiendo correspondencia. Así lo revela una fuente de la Dodge Correctional Institution, la prisión de máxima seguridad de Wisconsin. Nadie quiere tener nada que ver con él. Está en el nivel social más bajo de toda la prisión. Está bajo custodia protectora porque, si está cerca de otros reclusos, correría un peligro real. Es un paria, incluso entre los delincuentes, aseguró la fuente con quien Watts suele conversar a la revista People. Es probablemente el hombre más odiado en esa prisión porque mató niños. Hay un orden jerárquico definido en la cárcel y alguien que hiere o mata a los niños está en el fondo, agregó. Uno de los casos más crueles, bueno, todos son crueles y todos son casos dolorosos, pero este es especialmente triste. Existe un documental en Netflix, lo pueden ver. Se ha hablado mucho de este caso por lo doloroso que es, por lo cruel que es. Le dicen el monstruo de Denver porque claro que es un monstruo. Este tipo de criminales son monstruosos. Eh, Mata sin ningún tipo de remordimiento, sin sentir piedad por la voz de su hija. Y él mismo lo dice: mi hija me pidió por favor que no lo hiciera, y aún así él no se detiene, con una motivación que parece de verdad que, visto por fuera, te parece que no puede ser una persona tan estúpida para suponer que eso sea suficientemente válido, sus razones. Tengo un amante, me quiero ir con la amante, estoy quebrado, entonces mejor mato a todos, me deshago de todos para que yo pueda vivir mi vida. En vez de que efectivamente pidas un divorcio y se acaben las cosas. Es cruel porque le escribe al amigo que esto ha sido premeditado, que le ha dado una sustancia a su esposa para abortar al hijo, que espera que seguramente Shannan estaba feliz porque era el hijo varón de la familia, pero para él eso no le importa. De todos modos acaba con su vida. Acaba con todo sin avisar y de una manera muy dolorosa y muy cruel. Todos los casos que revisamos tienen tantas cosas que nos dejan pensando y que realmente inquietan muchísimo. Aquí creo que una de las cosas que a mí me parece muy notable es que aquí sí no vemos en qué momento se rompió esta alma, Lupita. Se dice que sus antecedentes familiares son bastante positivos y estables, que sus padres estaban casados, que tenían un ambiente social saludable, no tenían problemas económicos ni psicológicos, no había problemas de adicción, vivían de acuerdo a las normas y no se registró en la infancia de Christopher violencia intrafamiliar ni dificultades escolares. Entonces uno diría, ¿de dónde, no? ¿De dónde sale toda esta maldad de este hombre? Y como bien dices, esa salida tan violenta y al mismo tiempo estúpida, innecesaria totalmente a ese matrimonio, ¿no? Fíjate que, leyendo con respecto a lo que estás diciendo, ¿dónde puede haber nacido la crueldad? Efectivamente no existe ninguna razón, no existe ninguna excusa, no existe ninguna justificación para un crimen de este tamaño. ¿De dónde viene esta maldad? Estaba leyendo yo que uno de los personajes más importantes para que Christopher confesara el crimen fue su padre, fue su propio padre, el que lo presiona o lo encamina a que diga: a ver, di lo que hiciste, ¿no? Por otro lado, existe una mala relación de Shannan con su suegra. La suegra no quería a Shannan,
ella había manifestado que no le gustaba para esposa de su hijo, que por culpa de Shannon se habían ido a vivir lejos, habían tenido una discusión por algún caso de que la abuela les daba a las niñas azúcar, helado y Shannon no quería. De hecho, ni siquiera fueron los abuelos a la boda, o sea, no fueron los papás de Christopher Watts a la boda de Shannon y Christopher. Pero eso no importa, eso no importa. El asunto es que, ¿qué te llevó a tener esas... O sea, a ver, una suegra que se lleve mal con su nuera, pues es un pan de cada día, es muy común. Es Casi muy todo. común, y más cuando estamos hablando del papá de la madre del hombre, porque El pero eso varón. lo haremos otro día. Pero es algo muy complejo, que no quiere decir que se satanice a las suegras, porque yo misma soy mamá de hombres, pero existe la cierta relación que hace una cosa muy difícil, ¿no? Por la cuestión Sí. maternal y de cuidados, que pues Ujú. hay cierto celo, pero cuando es patológico es lo grave. Aquí yo no creería que pudiera ser, sí, bastante malo, porque ni siquiera voy a la boda de mi hijo, ¿no? Contravengo las disposiciones de la madre de mis nietas, pues sí está mal, pero de ahí a que esto llegue a, no sé si esta le haya dado el valor a Christopher Watts de decir yo soy el hijito de mamá, el sobreprotegido de mamá, y entonces, pues, ¿por qué no? No me gusta. Fíjate que pensándolo ahorita que estoy hablándolo, Ujú. imagino que esta relación debe haber sido una persona, Christopher Watts, sumamente caprichoso, berrinchudo, como de estas personas que les cumplen su voluntad, y la mamá, ay, pobrecito de mi hijo que se lo llevaron a vivir a Carolina del Norte, a esta mala mujer que me lo alejó y no voy a ir a su boda porque es una mala mujer, ¿no? Y entonces él tiene esta cosa de, ¿por qué no? Yo me puedo salir con la mía cuando quiera. Y entonces, pues me estorba a mi hija, me estorba a mi otra hija, me estorba a mi esposa, me deshago de ellas, las mato y voy, y me voy a salir con la mía. Les voy a decir que, pues quién sabe dónde está, que se desaparecieron. Sí, sí, pero aún así, como dices, hay una torpeza, ¿no? Porque fíjate, ya para el caso, no digo que esté bien, pero para el caso hubiera estado mejor que se hubiera ido, ¿no? Las hubiera abandonado como también tantos han hecho, y de repente pues el señor se fue, algún día por ahí se supo que vive con la novia nueva y ya, ¿no? Pero no todo esto, o sea, como asesinar, o sea, es como lo que también decíamos, quitarte lo que te estorba de la manera más violenta, radical, irremediable e innecesaria del mundo. ¿De dónde viene esto? Yo también investigaba si él consumía algún tipo de sustancia y no hay registro de nada, ni siquiera de un consumo importante de alcohol, ni mucho menos. Entonces, Exacto. eso es lo que llama más la atención. ¿Y sabes qué me hizo pensar, Lupita? Que alguna ocasión, cuando yo recién empezaba a adentrarme más profundamente en el funcionamiento mental, ya a nivel maestría, no tanto en la licenciatura, por lo menos en mi caso, yo recuerdo que estudiando psicoanálisis hablábamos de todos los posibles trastornos que se asocian a criminales y demás, y en algún momento, eh, a la luz de casos como este, donde no hay abuso de sustancias, no hay una infancia notablemente que marcara de violencia o maltrato demás, no hay tampoco una prueba suficiente, más bien no hay pruebas que demuestren psicopatía en su caso, porque sí se le hicieron estas pruebas, por ejemplo, la escala de psicopatía de Robert Hare, donde él solo cumplió con tres o cuatro criterios de los 20, o sea, no hay como razón aparente. En esa época que te digo, la maestría, había profesores que me llegaron a decir, es que también existe la perversidad solita, la maldad en sí misma, ¿eh? Ya sin explicación neurológica, estructural, de neurodesarrollo, a veces existe tal cual, por sí sola. Y tengo la sensación que en este caso podría estar justo por ahí. A mí también me lo parece, fíjate, a mí también me lo parece, porque, a ver, si bien esta relación con los papás era así sobreprotectora con la mamá, ellos en el día, cuando se presentan al juicio, dicen, no vamos a pedir clemencia para nuestro hijo, por supuesto que lo que hizo es terrible, abominable, inexplicable, al final eran sus nietos, ¿no? Sus nietas, y esperaban a su nieto, por supuesto que lo perdonan, dicen, no lo vamos a abandonar, vamos a estar con él. O sea, lo que tú dices es cierto, era una familia saludable, Uh -huh. aparentemente saludable, pero había una malignidad dentro de Christopher Watts.
esa Sí. cuestión de ser caprichoso y querer conseguir lo que quiero a costa de lo que sea. Eh, Sí. la novia, Nicole Kessinger, ella trabajaba con él en la petrolera, ¿no? Según leí durante la investigación, ella, yo creo que intuía algo porque le manda un mensaje y le dice, por favor, dime que tú no hiciste nada, porque Ujú, echarías a perder tu vida y la mía. ujú. Y él le dice, no, no, yo no les hice nada. Era mentiroso, patológico, por Sí. supuesto, porque es una mentir de esta manera. No tienes idea o no te da la inteligencia para medir las consecuencias de estos actos, porque tú supones que vas a poder salirte con la tuya, Ujú. puedes matar a tu esposa, puedes matar a tus hijas y después te vas a ir a vivir con tu noviecita nueva porque ya solucionaste todo y pero como no hay policía, no hay investigadores, no, todo va a ser, o sea, nadie va a encontrar los cadáveres, no existen, o sea, tú supones que en este mundo fantástico que te inventaste vas a poderte salir con la tuya. Y al contrario, lo cual suena, de todo este caso, pues todo es espeluznante, pero suena además desgarrador. No te diría que lo celebro, pero pues es que cómo puedes tratar en la cárcel a una persona que cometió este crimen y por eso lo llaman un paria. Está en el nivel más bajo de la cárcel, o sea, como el peor de todos los criminales existentes en la cárcel. Ni siquiera puede acercarse a los demás, porque lo que hizo es abominable. Exacto, pues sí, porque atentó contra niños, uno de ellos ni siquiera nacido todavía, lo cual también habla de esta forma de ver la vida de él, porque como dices, enamorado de la nueva noviecita, que por cierto, sí, claro que es un mentiroso patológico, sí le mintió a la novia. En este caso, sí le creo a la novia que pensara que estaba divorciado, por todo el contexto que estamos viendo, porque cuántas mujeres no se meten con hombres casados y, ay, yo pensé que estaba, y pues no, sí saben o sospechan por lo menos. Aquí sí creo que él haya engañado como engañó a la propia esposa, teniéndola embarazada. O sea, ¿qué tipo de relación estaría teniendo con su mujer, entre comillas, lo digo como sarcasmo, tan deteriorada, si la acaba de embarazar, ¿no? Y sus hijas son Exacto. pequeñas, las que ya tiene, pero bueno, que tú digas la más chiquita de 3 años, a lo mejor en 3 años sí nos hemos distanciado, pero pues no, tiene la mujer embarazada. O sea, seguía teniendo una vida de intimidad con ella y demás cuando ya también andaba coqueteando con la otra o ligando a la otra, que seguro sí le mintió respecto a su situación real, legal, de pareja y de familia, y también le miente cuando niega lo que hizo, como lo negó al principio también ante las autoridades hasta que se le cayó el teatro, pero así, primero porque el polígrafo lo reprobó, ¿no? Y segundo, porque encontraron la evidencia y lo que dices, el padre seguramente también lo empuja a decir la verdad. Pero aquí, en el caso de que en la cárcel es un paria, pues por eso, por haber matado a estos niños y porque se ve, te digo que no hay nada detrás, o sea, aquí sí es una maldad pura y dura, no tiene aparentemente mayor explicación, que nunca justificación, pero no tiene explicación. Sí, no tiene, fíjate que estoy viendo, porque hay muchos testimonios después, pues de los amigos con los que cartea, o hay otras amigas a las que también les escribe y les dice cómo Sí. había premeditado el crimen, cómo semanas antes ya los quería matar, pero yo me voy con esto que tú dijiste hace rato, esta malignidad interna, ¿no? Ujú. Pero orillada tal vez un poco por la frustración, porque pues él muy emocionado se compra una casa con Shannon de $400,000, tienen deudas, se declaran en bancarrota 3 años antes, ella pues tratando de ayudar a la familia. No sé si habría esto, haber influenciado. 3 años antes me declaro en bancarrota en el 2013 compro la casa, 2015 me declaro en bancarrota, tengo una deuda de casi $100,000. En el 2018 mato a todos y pienso salir de esta cosa. Habría también influenciado la situación económica. Podría ser que con esta maldad nata que él tiene se viera a lo mejor como potenciada o como justificando de ahora voy a hacer lo que yo quiera porque las cosas no me están saliendo bien. Sí, podría ser. Una persona, por ejemplo, que fuera depresiva, tomaría otros caminos cuando las cosas no le salen bien, ¿no? Como Exacto, hasta la exacto. vida, como lo señaló también una de las especialistas, que dijo, alguien que hiciera todo esto por esta desesperación o en un momento como de, ay, sí, para que veas de blackout o algo, después Ándale. va a ser suicida, ¿no? Y ya acaba con todo de un jalón.
pero él no, o sea, él sí podría haber estado como muy, muy desilusionado, ofendido y molesto porque no le sale bien lo de la casa y se queda con una deuda, y quiere botar todo, irse con la novia, pero no sin antes destruir lo que él cree que le estorba, ¿no? Oye, y fíjate, hemos hablado ahorita de que los días los pasa en la cárcel leyendo la Biblia y no. ¿Sentirá él cierto tipo de arrepentimiento? Hemos hablado de otros, por ejemplo, que no han sentido arrepentimiento. Por ejemplo, pues muchos criminales de los que hemos hablado, que siguen operando desde la cárcel, algunos manipuladores y demás, que Sí. no existe este sentimiento, pero él, al verse aislado, se refugia en la Biblia y demás. Si no sintió nada a la hora de acabar con la vida de sus propias hijas, que eran indefensas, ¿sentirá de verdad arrepentimiento? Parece que no, porque lo que sí se ha presumido es que tiene rasgos. Te digo, no se cumplieron los criterios para asegurar que él tenga una psicopatía franca, pero sí se le encontraron algunos rasgos. Y en esos rasgos destaca el que tiene una tendencia a cosificar a las personas, ¿no? A objetivizar a las personas, no verlas como lo que son, sino como, te digo, como cosas que estorban, que tiene distanciamiento de lazos familiares, que tiene incongruencia emocional y que puede desplazar el foco de atención hacia donde le conviene. Entonces, si él está leyendo la Biblia, a lo mejor la está leyendo para buscar consuelo para él, para tal Para vez él, ¿verdad? encontrar algo que lo calme a él, pero por la violencia recibida por los demás presidiarios, tal vez, por qué me metieron a mí a una cárcel, por qué me van a querer matar si me dejan que me junte con ellos y entonces tengo que estar aislado. O sea, yo pensaría, no lo puedo asegurar, pero yo pensaría que sus lecturas de Biblia son orientadas a él, a su propio, a estar tranquilo él, pero no como en un tema de arrepentimiento, de remordimiento, ¿no? Sino simplemente de qué mal la estoy pasando yo. Cuando hablas de las cartas que él escribe y ha mandado, pues ya se menciona que están en un libro y que ese libro se llama Letters from Christopher, donde confiesa los asesinatos y habla de la premeditación y más cosas. Así, como que, pues mira, hasta voy a hacer mis cartitas y que hagan un libro con esto. Entonces, no, Como un yo no creo que, anecdotario, ¿no? Como un exacto, yo anecdotario. no creo que él tenga arrepentimiento. No creo. Me gustaría a mí, y de hecho, a ver, si hay libros, está el hermano de Shannon también escribió un libro, y está el documental y hay muchas cosas, pero sería muy interesante recorrer la vida atrás, porque ellos se conocen en el 2010, muy jóvenes, nacieron en el 84, pues eran bastante jóvenes. 2012 se casan, eh, compran una casa ilusionados. ¿En qué momento? Porque dice el hermano de Shannon, él se convierte en un monstruo cuando la empieza a engañar ahí, pero a lo mejor ya era un monstruo desde antes. Él ya lo traía, o sea, no era, porque sería tanto como culpar a la amante, y la amante no tiene la culpa, la amante de hecho la engañó también, o sea, la amante la engañó. No creo que haya cambiado, yo creo que en ese momento se destapó, en el momento que viene, lo que dije hace ratito, en el momento que viene la crisis, se destapa toda esta malignidad, o sea, la tenía contenida a lo mejor. Sería muy interesante, y yo creo que interesantísimo, y no porque, pues sí, un poco de morbo, porque todo el mundo tiene este morbito, pero sí para entender cómo eran sus relaciones en la escuela, cómo eran las relaciones con sus compañeros, Ujú. cómo puedes confesarle por correo a un amigo que tiene semanas pensando matar a Shannon, que pensaste matar a tus hijas de tal manera, se despertaron, entonces mejor cambiaste. ¿Cómo eran tus relaciones? ¿Y por qué los amigos no alzaron la voz? ¿O por qué no dijeron algo? ¿Por qué? Algunas cartas fueron ya en prisión, por supuesto, unas cartas ya fueron después, Ujú. cuando ya estaba condenado con todas sus cadenas perpetuas, pero no habrá tenido algún amigo, un conocido, una maestra, un alguien, algún aviso de que él tuviera algún destello de maldad. Debería haberlo, sí, claro. Lo que pasa es que no hay ahorita esa información pues a disposición, ¿no? Pero yo también creo que sí, ¿no? No creo que así nada más, ya que obviamente esta fue la horrenda cereza del pastel, pero yo sí creo que debe haber historias y anécdotas donde él ya mostraba, por supuesto, y como dices, destellos y seguramente francos momentos de insensibilidad, por lo menos, ¿no? De falta de empatía,
de ruptura de límites, seguramente sí, quizá no a nivel criminal o no como esto que te digo que no hay datos de algún consumo de sustancias ni nada, pero probablemente sí era el tipo que, no sé, que a lo mejor le avienta el carro a alguien que se le atraviesa, pero con odio, a lo mejor era el tipo que, yo qué sé, o sea, sí, yo estoy segura que Si sí, pero revisáramos la vida sí, detenidamente, si pudiéramos tener esta película de su vida desde que es niño, a lo mejor había algunos destellos de esta malignidad ya sí, en yo creo él, que al final acaba explotando y comete estos abominables crímenes que lo convierten en el monstruo de Denver. Así es como es conocido Christopher Watts. sí, porque tampoco hay nada de su historia, por ejemplo, que diga lo contrario, ¿no? Tampoco hay nadie que diga, no, era un niño muy bueno, siempre ayudaba a todos, le gustaba comer. Tampoco hay eso. Solo nos dicen que la familia era sana, que era integrada, que los papás sin broncas, que en la casa no había violencia, no había abuso de nada y nada más. Pero no nos cuentan tampoco cómo él era, ni para bien ni para mal. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo. Seguramente sí ya había algunos datos Ya había que un avisito, ya había un avisito por ahí, un poquito, ¿no? De quién sí, era, qué hacía y demás, pero sí, sí me parece uno de los crímenes más crueles de los que hemos hablado, yo creo, ¿no? sí, yo también. Sí, sí, sí. Y bueno, pues así termina este crimen que todavía sigue dando que hablar porque han entrevistado a la madre, al padre, que también como padre se te debe romper el corazón, ¿no? Que tu hijo sea capaz de algo así. Por supuesto, O sea, muchísimo, deben estar muy lastimados esos padres. ¿cómo vivir sabiendo que tu hijo fue capaz de eso? Lo tenías además en tu casa, tú lo viste crecer, pues era tu hijo. Y aunque no se llevaran bien con la nuera, pues eran sus nietos, ¿no? Los pequeños. Exacto, exacto, es lo que te decía al principio, oye, pues por mucho que no te lleves bien con la suegra, con el suegro, con los cuñados, con quien sea, pues eso no quiere decir que vas a matar a alguien. No, en absoluto. Súper, Pero súper bueno, triste también. muy triste caso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este caso que es devastador, triste, doloroso. Pues no, espeluznante, me parece espeluznante. Muy feo, siniestro sin duda, pero pues bueno. Así pasó y así está el monstruo de Denver viviendo su condena prácticamente en aislamiento, que pues es lo menos que podía esperarse. Exacto. Y hay que poner atención en nuestras emociones, hay que poner atención en las emociones de los demás. Por ahí siempre todos tenemos alguna partecita del alma resquebrajada. Bueno, pues hay que cuidarnos unos a otros porque no sabemos lo que los otros traen dentro. Y Así puede es. ser un alma rota, puede ser un alma rota, o un alma a punto de romperse, o niños que están en proceso, hay que cuidarlos. Muchísimas gracias, doctora Mel. Gracias, Lupita. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.